En las vastas llanuras de Canaán, donde el cielo y la tierra parecían estar en constante diálogo, vivía un hombre cuyo destino estaba entrelazado con los designios divinos. Jacob, el elegido, el hombre que luchó con Dios y sobrevivió. Pero detrás de su título de patriarca y las promesas grabadas en su linaje, Jacob escondía un secreto más oscuro, un conflicto interno que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. Desde joven, Jacob había sido conocido como un hombre astuto, capaz de robar una primogenitura y una bendición con la habilidad de un estratega. Pero las cicatrices de su pasado no se limitaban a su hermano Esaú, ni a los días en que huyó como un fugitivo. Había algo más, algo que nadie conocía. Algunos decían que en sus sueños Jacob veía figuras que lo acechaban, imágenes de sus hijos divididos por algo que no lograba comprender. Otros aseguraban que desde su lucha con el ángel, Jacob hablaba en voz baja con fuerzas que nadie podía escuchar. Y entonces llegó Neftalí. Su nacimiento no fue una bendición en los términos tradicionales. Fue el resultado de una jugada desesperada, de un pacto roto entre dos hermanas y un hombre que ya no controlaba el fuego que había encendido. Cuando tomó al pequeño Neftalí en sus brazos por primera vez, Jacob sintió algo que no había sentido con sus otros hijos. Había una inquietud, como si el niño trajera consigo no solo vida, sino también un presagio. Nadie más pareció notarlo, pero Jacob sí. Durante años evitó hablar de ello, enterrando sus sospechas bajo el peso de sus responsabilidades como líder y padre. Pero los signos comenzaron a aparecer. Neftalí no era como sus hermanos. Mientras Rubén luchaba por liderar, Judá buscaba el favor del padre, y José soñaba con grandeza. Neftalí observaba, escuchaba y guardaba silencio. Jacob lo veía en las noches, sentado solo, mirando las estrellas como si esperara respuestas de un lugar más allá de este mundo. Más de una vez, Jacob creyó ver sombras detrás del niño, figuras que desaparecían cuando intentaba acercarse. Una noche, mientras Jacob dormía en su tienda, tuvo un sueño que lo marcó para siempre. En ese sueño vio a Neftalí, pero no era un niño, era un hombre, rodeado de un ejército que no tenía rostro, avanzando hacia un lugar desconocido. Las palabras resonaron como un eco en su mente. El hijo de la lucha será el portador del secreto. Jacob despertó empapado en sudor, incapaz de interpretar lo que había visto. Pero desde entonces, su mirada hacia Neftalí cambió. ¿Podía confiar en él? ¿Era Neftalí un emisario de algo más grande o una advertencia de algo que ni siquiera Jacob podía enfrentar? Mientras sus hijos competían por el favor de su padre y el lugar que ocuparían en las tribus de Israel, Jacob comenzó a entender que el verdadero enigma no estaba en ellos, sino en Neftalí. Un hijo que, aunque parecía caminar en las sombras, quizás sostenía la clave de un futuro que ni siquiera el pacto de Dios había revelado por completo. ¿Qué se oculta en el corazón de Jacob y en los silencios de Neftalí? ¿Qué secretos lleva el hijo que nació de una lucha, pero parece estar destinado a algo más profundo? Esta es más que una historia de una familia. Es una trama de intrigas, secretos divinos y un destino que puede cambiar el curso de la historia. Suscríbete ahora y comparte esta historia con quienes buscan lo desconocido. Cada capítulo revelará más piezas de un rompecabezas que nadie esperaba resolver. ¿Estás listo para adentrarte en los secretos más oscuros de Jacob y en el misterio que rodea a Neftalí? El viaje apenas comienza. El nacimiento de Jacob no fue un evento ordinario. Desde el principio, su historia estuvo cargada de un aura de misterio y presagio. Rebeca, esposa de Isaac, llevaba mucho tiempo deseando tener hijos.
La promesa de descendencia que Dios había hecho a Abraham parecía amenazada por la ausencia de un heredero. Pero finalmente, Rebeca concibió, y con ello llegaron días de incertidumbre y ansiedad. Durante su embarazo, algo inusual ocurría. Rebeca sentía un constante tumulto en su vientre, como si una batalla secreta se estuviera librando en su interior. Aquella agitación era tan intensa que Rebeca, angustiada, buscó la guía divina. En su oración, Dios le reveló un mensaje inquietante. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esa revelación no solo alivió su incertidumbre, sino que sembró en ella una mezcla de temor y expectación. 2 naciones luchaban por el dominio desde antes de nacer, y sus hijos, de algún modo, estarían destinados a un conflicto que cambiaría el curso de la historia. El día del nacimiento llegó con un aire de tensión palpable. Los sirvientes y parteras se apresuraban en el campamento de Isaac, mientras Rebeca luchaba en el momento culminante del parto. Finalmente, el primer niño salió al mundo. Era robusto, rojizo y cubierto de vello, tanto que parecía envuelto en un manto de piel. Lo llamaron Esaú, que significa velludo. Pero antes de que los gritos de asombro pudieran apagarse, un segundo bebé emergió, sujetando firmemente el talón de su hermano, como si no estuviera dispuesto a dejarlo ir. Este segundo hijo fue llamado Jacob, cuyo nombre podría traducirse como el que toma por el talón o el que suplanta. La escena no pasó desapercibida. Los murmullos de los presentes se propagaron como fuego en seco. El menor se aferra al mayor. ¿Qué significará esto? Isaac, observando con seriedad, no dijo una palabra, pero en su mente resonaba la promesa divina a Abraham, su padre. Aquellos niños serían más que hermanos. Serían el inicio de algo mucho más grande y también más peligroso. Con el paso de los días, el contraste entre los 2 hermanos comenzó a ser evidente. Esaú, de carácter salvaje y enérgico, parecía destinado a dominar los campos y los montes, mientras que Jacob, tranquilo y astuto, observaba el mundo con una mirada calculadora. La rivalidad que había comenzado en el vientre de su madre no tardaría en manifestarse en formas más profundas y complejas, marcando sus vidas para siempre. Desde aquel día, las palabras de Dios resonaban como un eco constante en la mente de Rebeca. Sabía que la relación entre sus hijos no sería sencilla. 2 destinos irreconciliables se habían entrelazado en su hogar, y el desenlace de esa lucha apenas comenzaba. El robo de la primogenitura. En su juventud, Jacob demostró ser astuto, pero su astucia no era común, sino la de alguien que entendía la importancia de cada oportunidad, incluso las más insignificantes. Esa astucia, sin embargo, también estaba teñida de ambición. Por su parte, Esaú era un hombre impulsivo, más interesado en satisfacer sus deseos inmediatos que en reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Un día, Esaú regresó del campo, exhausto y hambriento. El aroma de un guiso de lentejas cocinado por Jacob llenaba el aire, y el mayor de los hermanos, sin pensarlo 2 veces, pidió un plato. Jacob, viendo la oportunidad, no perdió el tiempo. Te daré de comer, pero a cambio, dame tu derecho de primogenitura. Esaú, en su agotamiento, despreció el valor de su herencia. Estoy al borde de la muerte. ¿De qué me sirve la primogenitura?, exclamó mientras aceptaba el trato. Aquella decisión, aparentemente trivial, selló un destino que ni siquiera Esaú alcanzó a comprender. Sin embargo, el momento más crucial de esta historia llegó tiempo después, cuando Isaac, ya anciano y ciego,
decidió otorgar su bendición al hijo mayor, Esaú. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Era más que palabras. Era una transferencia de autoridad, prosperidad y liderazgo espiritual. Rebeca, recordando la promesa de Dios sobre Jacob, urdió un plan para que su hijo menor recibiera esa bendición. Jacob, disfrazado con las ropas de Esaú y cubierto de pieles de cabra para imitar la textura velluda de su hermano, se presentó ante Isaac. Con voz temblorosa pero decidida, se hizo pasar por Esaú. Isaac, aunque dudoso al principio, finalmente pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de sus vidas. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Cuando Esaú descubrió el engaño, un grito de furia llenó la tienda de Isaac. Su dolor no era solo por la pérdida de la bendición, sino porque comprendió que aquello era irrevocable. Lleno de ira, juró matar a Jacob tan pronto como muriera su padre. Rebeca, temiendo por la vida de su hijo menor, lo envió lejos, a la casa de su hermano Labán, iniciando así un nuevo capítulo en la vida de Jacob, lleno de intrigas, encuentros divinos y nuevos conflictos. La huida a Padán Aram. Jacob partió al amanecer, dejando atrás todo lo que conocía. La amenaza de Esaú pesaba sobre él como una sombra, y cada paso hacia Padán Aram lo acercaba a un futuro incierto. Una noche, agotado por la travesía, se recostó en el suelo árido, usando una piedra como almohada. Fue entonces cuando un sueño extraordinario lo envolvió. En su visión, Jacob vio una escalera que se alzaba desde la tierra hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima, el Señor se manifestó, diciendo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Jacob despertó con el corazón acelerado, consciente de que aquel lugar no era ordinario. Marcó la piedra como señal y llamó al sitio Betel, que significa casa de Dios. Allí hizo un voto, comprometiéndose a servir al Señor si éste cumplía su promesa. Al llegar a Padán Aram, Jacob encontró refugio en la casa de su tío Labán. Pero lo que parecía un nuevo comienzo pronto se tornó en una red de engaños y dificultades. Enamorado de Raquel, la hija menor de Labán, Jacob accedió a trabajar 7 años para poder casarse con ella. Sin embargo, en la noche de bodas, Labán lo engañó, entregándole a Lea, la hermana mayor. Indignado, Jacob confrontó a su tío, quien justificó su acción alegando las costumbres locales. Finalmente, Jacob acordó trabajar otros 7 años para poder casarse también con Raquel. La vida en Padán Aram no fue fácil. Jacob trabajó durante 20 años bajo las condiciones opresivas de Labán, enfrentando constantes manipulaciones. A pesar de ello, su astucia y el favor de Dios le permitieron prosperar, acumulando un gran número de animales y sirvientes. Durante este tiempo, Jacob tuvo hijos con Lea, Raquel y sus siervas, Bilha y Zilpa, formando así las bases de las 12 tribus de Israel. Cada día en Padán Aram,
fue una prueba de paciencia y resistencia para Jacob. Su amor por Raquel y su determinación de cumplir con el propósito divino lo mantuvieron firme, incluso cuando todo parecía en su contra. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que el destino lo llamaba de vuelta a Canaán, al lugar donde su historia había comenzado. El regreso a Canaán. Después de años de tensiones y manipulaciones bajo la tutela de Labán, Jacob decidió regresar a su tierra natal. La incertidumbre lo rodeaba, pues el recuerdo de la ira de Esaú seguía fresco en su mente. Con su familia y bienes acumulados, Jacob emprendió el largo y peligroso viaje de regreso a Canaán, guiado por la promesa de Dios y con un corazón lleno de dudas. Durante el trayecto, Jacob no podía ignorar el temor que le provocaba el inminente encuentro con su hermano. Esaú, el hombre al que había suplantado, podría todavía albergar rencor e incluso buscar venganza. Consciente del peligro, Jacob envió mensajeros por adelantado con regalos: ovejas, cabras, camellos y bueyes. Era un gesto de reconciliación, un intento desesperado de calmar cualquier furia persistente. La noche previa al encuentro, Jacob se encontró solo, en una inquietante soledad que solo aumentaba su ansiedad. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con él. La contienda duró toda la noche, un combate físico y espiritual que parecía trascender lo terrenal. Jacob, herido en la cadera durante la pelea, se negó a soltar a aquel hombre hasta recibir una bendición. Finalmente, el hombre le dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Al amanecer, Jacob quedó cojeando, marcado físicamente por aquella experiencia, pero transformado espiritualmente. Su nuevo nombre, Israel, simbolizaba su lucha y su perseverancia, un presagio del destino de la nación que surgiría de él. Cuando finalmente se encontró con Esaú, el momento estuvo cargado de tensión. Sin embargo, en un giro inesperado, Esaú lo abrazó y lo perdonó. Las lágrimas reemplazaron al rencor, y los hermanos, separados por el engaño y la distancia, cerraron un capítulo de conflicto que había definido sus vidas. Aunque tomaron caminos separados, aquella reconciliación marcó un nuevo comienzo para Jacob, que continuaría su camino como el patriarca de una gran nación. Vida posterior. Jacob se estableció nuevamente en Canaán, pero su vida no fue tranquila. Entre sus numerosos hijos, José, el hijo primogénito de Raquel, era su favorito, algo que no pasó desapercibido para sus hermanos. La envidia creció en ellos hasta el punto de que tramaron un plan para deshacerse de él. En un acto de traición, vendieron a José como esclavo a unos mercaderes ismaelitas, y luego engañaron a Jacob haciéndole creer que una bestia salvaje lo había devorado. La pérdida de José sumió a Jacob en un profundo dolor que nunca lo abandonó por completo. Durante años, vivió con la amarga creencia de que su hijo más amado estaba muerto. Mientras tanto, José ascendió en Egipto, desde la esclavitud hasta convertirse en un hombre de gran poder, la mano derecha del faraón. Cuando la hambruna azotó la región, Jacob y su familia se vieron obligados a buscar alimento en Egipto. Fue allí donde ocurrió el reencuentro más inesperado y emotivo. Jacob descubrió que José no solo estaba vivo, sino que era quien ahora sostenía el poder para salvar a su familia de la hambruna. Las lágrimas de alegría y reconciliación inundaron los corazones de padre e hijo. Jacob pasó sus últimos años en Egipto, rodeado de su familia. Antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos y otorgó una bendición especial a los hijos de José, Efraín y Manasés, asegurando que su linaje continuara con la promesa de Dios.
fue enterrado en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, dejando un legado que perduraría como el padre de las 12 tribus de Israel. De entre los hijos de Jacob, cada uno con su carácter único y su destino marcado, surgió uno que nunca destacó por la fuerza ni por el liderazgo abierto, pero cuya presencia era imposible de ignorar: Neftalí. Desde su nacimiento, envuelto en la rivalidad de dos mujeres desesperadas, el silencio que lo rodeaba parecía gritar más fuerte que cualquier batalla. Algo oscuro y profundo acompañaba cada uno de sus pasos, como si fuera portador de un secreto que ni él mismo comprendía. Jacob lo observaba con una inquietud que no lograba disipar. Mientras los demás hijos competían por poder, por tierras o por el favor divino, Neftalí parecía caminar por un sendero invisible, uno que lo alejaba de las disputas terrenales. Su nombre, mi lucha, era un eco de las circunstancias de su nacimiento, pero tal vez también una profecía de lo que estaba por venir. En ocasiones, Jacob juraba que los ojos de su hijo veían más allá del presente, como si cargara con un conocimiento que trascendía lo humano. Las noches eran las más inquietantes. Neftalí, aún siendo un niño, solía desaparecer de la vista de los demás, buscando refugio bajo las estrellas. ¿Qué buscaba en ese cielo infinito? ¿A quién escuchaba en el silencio? Algunos decían que hablaba con sombras. Otros creían que en sus sueños había visiones de cosas que nadie se atrevía a nombrar. Jacob, que había soñado con ángeles y luchado con Dios, no podía descifrar a su propio hijo. ¿Era Neftalí un emisario del Altísimo o un presagio de algo más oscuro? En las tierras antiguas, donde cada paso era una lucha por sobrevivir y cada decisión podía cambiar el destino de una nación, Neftalí se convirtió en un enigma que inquietaba incluso a sus propios hermanos. Mientras unos lo consideraban un soñador, otros temían lo que pudiera significar su presencia. Y Jacob, el patriarca que llevaba el peso de la promesa divina, no podía evitar preguntarse: ¿qué destino escondía este hijo nacido de la lucha, pero marcado por el misterio? Esta es la historia de Neftalí, el hijo que no buscó la gloria, pero cuyo camino sería el más inesperado. Un camino lleno de intrigas, secretos y revelaciones que podrían cambiar el curso de las 12 tribus de Israel. ¿Qué fuerza lo movía? ¿Qué verdad lo seguía? Adéntrate en esta historia, pero ten cuidado. Lo que descubras podría cambiar tu percepción de todo lo que creías saber. Nacimiento de Neftalí. La lucha en el corazón del campamento. En los días en que Jacob habitaba en Canaán, las tensiones en su familia se entretejían como los hilos de un tapiz complicado, donde cada miembro tenía su lugar, pero ninguno estaba libre de rivalidades. En este entorno nació Neftalí, sexto hijo de Jacob y el segundo de Bilha, la sierva de Raquel. Raquel, la mujer que Jacob amaba profundamente, vivía bajo la sombra de una amargura persistente. Su hermana Lea, con quien competía desde el momento en que ambas fueron dadas en matrimonio, había dado a luz a varios hijos, asegurando su posición en la familia. Raquel, en cambio, permanecía sin hijos, una condición que la sociedad de la época consideraba una deshonra. Una noche, en la soledad de su tienda, Raquel tomó una decisión que cambiaría el curso de la familia. Con lágrimas en los ojos, llamó a Bilha, su sierva, y le habló en voz baja, casi susurrando: «Bilha, tú eres mi esperanza. Yo no puedo darle hijos a Jacob, pero tú lo harás en mi lugar. Será como si nacieran de mí». Bilha, fiel a su señora, asintió. No había elección en su posición como sierva, pero había lealtad en su corazón. Esa misma noche, Jacob recibió la noticia, y aunque el peso de la decisión recaía principalmente en Raquel y Bilha,
Él accedió, sabiendo que su amor por Raquel le exigía aceptar cualquier solución que aliviara su sufrimiento. Meses después, cuando llegó el momento del parto, Raquel permaneció junto a Vila, sosteniéndola mientras daba a luz. Cuando el llanto del recién nacido llenó la tienda, Raquel sintió un destello de esperanza en su corazón. Cuando Raquel tomó al recién nacido en sus brazos, una mezcla de emociones se agitó en su interior. Había esperado tanto tiempo para sentir este momento, pero no era exactamente como lo había imaginado. Este hijo no había salido de su propio vientre, sino del de su sierva Bilha. A pesar de eso, en el rostro del pequeño, Raquel vio una chispa de triunfo que mitigaba, al menos por un instante, la amargura que cargaba. Sosteniéndolo con manos temblorosas, miró a Bilha, que yacía exhausta pero serena, y luego fijó su mirada en el pequeño. Las lágrimas empezaron a caer mientras sus labios pronunciaban con firmeza: Neftalí. Su nombre será Neftalí, porque con grandes luchas he luchado contra mi hermana y he prevalecido. El nombre resonó en el aire de la tienda como una declaración. Lucha, pensaron los presentes. Era un reflejo claro de la batalla silenciosa que había marcado los días de Raquel desde que Lea comenzó a dar hijos a Jacob. Este niño, aunque nacido de Villa, era su respuesta a esa rivalidad. Con cada hijo que Lea había tenido, Raquel había sentido la brecha entre ella y Jacob ensancharse, y cada noche había llorado en silencio, preguntándose por qué Dios la había cerrado. Pero ahora, Neftalí era su esperanza, su arma en esta interminable contienda emocional. Raquel no veía en el niño solo un hijo, lo veía como un símbolo, una victoria sobre las sombras que la habían perseguido desde el día en que vio a su hermana convertirse en la madre de los primeros hijos de Jacob. Lea, al escuchar el nombre desde la distancia, sintió el filo de las palabras. Era imposible ignorar el mensaje que Raquel enviaba con cada sílaba. Neftalí no era solo un niño. Era un recordatorio constante de la lucha que se libraba en silencio entre las dos hermanas. Esa lucha no era solo por el amor de Jacob, sino por la validación, el lugar en la historia y quizás por el favor divino. En los días que siguieron, el nombre de Neftalí comenzó a resonar en el campamento. Para algunos, como Vila, era un nombre lleno de significado y propósito. Para otros, como Lea y sus hijos, era una provocación, una bandera levantada en medio de una tregua frágil. Jacob, al oír a Raquel pronunciar ese nombre por primera vez, permaneció en silencio. Comprendía lo que significaba para su amada esposa, pero también sabía que el nombre era un eco de la constante división que plagaba a su familia. Aún así, cuando levantó al niño en sus brazos, vio en él no solo lucha, sino potencial. Quizás este hijo, nacido en el fuego de la discordia, podría traer un día la paz que tanto necesitaban. Sin embargo, no todo en este nacimiento fue motivo de alegría. A pesar del nombre, mi lucha, que reflejaba el alivio temporal de Raquel, la tensión en el campamento no disminuyó. Lea, observando desde la distancia, interpretó el evento como un desafío directo a su posición. Los hermanos mayores, hijos de Lea, miraban al pequeño Neftalí como un símbolo de la rivalidad entre sus madres, un nuevo motivo para las divisiones que ya se gestaban en la familia. En su cuna, Neftalí dormía tranquilo, sin saber que había nacido en el centro de un torbellino emocional que moldearía su vida desde el principio. Pero incluso en aquel caos había una semilla de esperanza. Jacob, al mirar a su nuevo hijo, vio algo especial, un destello en sus pequeños ojos que lo llevó a pensar: este será un corredor entre las tensiones de su familia, un ciervo
que salte entre las montañas de nuestras luchas. Así, con su nacimiento, Neftalí no solo se convirtió en un hijo más de Jacob, sino en un símbolo de las luchas internas que definían a la familia, y quizás una promesa de que incluso en medio del conflicto algo bueno podía surgir. Desde sus primeros días, Neftalí vivió en un campamento donde la unidad de la familia era tan frágil como una vasija de barro en manos torpes. Jacob, su padre, había formado un hogar con 4 mujeres: Lea, Raquel, Bilha y Zilpa. De estas uniones, Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. nacieron 12 hijos, cada uno marcado por su origen y las intrincadas dinámicas entre sus madres. Neftalí, el 6º hijo de Jacob y el 2º de Bilha, encontró su lugar en este grupo tan complejo como tumultuoso. La división entre las mujeres se reflejaba claramente en los hijos. Los hijos de Lea, encabezados por Rubén, el primogénito, solían imponer su autoridad por su posición como descendientes de la esposa principal de Jacob. Sin embargo, los hijos de Raquel, tanto José como Benjamín, gozaban de un favor evidente por parte de Jacob, lo que generaba envidia y resentimiento. Neftalí, junto con su hermano Dan, hijos de Bilha, ocupaba un lugar intermedio, a menudo atrapado entre estos 2 polos de influencia. Los días en el campamento estaban marcados por miradas cargadas de rivalidad y comentarios velados entre los hermanos. Aunque compartían un padre y un propósito común como familia nómada, las lealtades se dividían a menudo según la madre de cada hijo. Neftalí, aunque joven, comprendió desde muy temprano que debía caminar con cautela entre los distintos bandos. Lea, aunque no mostraba abierta hostilidad hacia los hijos de Bilha, nunca perdía la oportunidad de recordar que sus hijos eran los mayores y, por tanto, los legítimos herederos del linaje de Jacob. Zilpa, por su parte, trataba de mantener a sus hijos, Gad y Aser, al margen de las disputas, pero en un campamento donde cada acción tenía implicaciones políticas, esa neutralidad era difícil de sostener. Neftalí observaba en silencio, con la agilidad de un ciervo que esquiva a sus depredadores, cómo estas tensiones moldeaban el día a día de su familia. Aprendió a moverse entre los distintos grupos con astucia, formando alianzas sutiles sin comprometerse por completo con ninguno. Esta habilidad lo protegió, pero también lo convirtió en un enigma para sus hermanos, quienes no siempre podían prever en qué lado estaría. Si había alguien en quien Neftalí confiaba, era su hermano mayor Dan, también hijo de Bilha. Compartían no solo la sangre, sino también la experiencia de ser hijos de una madre que no era ni la esposa principal ni la favorita. Ambos entendían el equilibrio delicado que debían mantener para sobrevivir en el dinámico y a menudo hostil ambiente familiar. Dan, de carácter más fuerte y protector, a menudo tomaba la iniciativa en defender a Neftalí cuando surgían disputas. Neftalí, más ágil y persuasivo, sabía cómo evitar confrontaciones mayores. Juntos, formaban un dúo complementario que los hacía menos vulnerables frente a las tensiones entre los hijos mayores y los favorecidos. A pesar de su juventud, Neftalí era un observador agudo. Mientras trabajaba junto a sus hermanos en los campos o cuidaba los rebaños de Jacob, notaba los pequeños gestos que hablaban de las relaciones subyacentes, la forma en que Rubén, como primogénito, imponía su presencia, la camaradería silenciosa entre los hijos de Zilpa y la especial atención que Jacob
dedicaba a José, lo que encendía chispas de resentimiento entre los demás. Neftalí, aunque más silencioso y neutral que muchos de sus hermanos, no era indiferente a estas dinámicas. Con cada día que pasaba, aprendía a navegar las aguas turbulentas de su familia, una habilidad que más tarde sería crucial en los eventos que transformarían sus vidas. Jacob, a pesar de las complejidades de su familia y las tensiones que se respiraban en el campamento, era un padre que trataba de valorar a cada uno de sus hijos. Para él, cada niño representaba una pieza en el intrincado rompecabezas de las promesas divinas que Dios le había hecho. La multiplicación de su descendencia, el surgimiento de una gran nación y la continuidad del pacto establecido con Abraham y Isaac. Entre todos sus hijos, Neftalí tenía un lugar especial. Como hijo de Bilha, la sierva de Raquel, Neftalí no solo era una extensión de la descendencia de Jacob, sino también un reflejo del amor que sentía por Raquel. Cada vez que Jacob veía a Neftalí correr por los campos o escuchaba su risa mientras jugaba con los otros niños, sentía una conexión especial que iba más allá de las rivalidades y los conflictos familiares. En los ojos de Jacob, Neftalí representaba algo más que un hijo nacido de una relación complicada. Él veía en Neftalí la gracia y la ligereza que tantas veces habían estado ausentes en su vida llena de luchas. A menudo lo observaba con atención y reflexionaba en silencio. Este niño, hay algo en él que me recuerda que Dios puede traer belleza incluso en medio de las tensiones. Jacob había aprendido a ver las señales divinas en los detalles más pequeños. Neftalí, ágil y rápido, le recordaba un ciervo libre, capaz de moverse con gracia y adaptarse a cualquier terreno. Esta imagen quedaría grabada en su mente y más tarde se convertiría en parte de la bendición que le otorgaría en sus últimos días. Aunque Jacob tenía un amor evidente por José y Benjamín, los hijos de Raquel, se tomaba tiempo para mostrar a Neftalí un afecto especial que no siempre era visible para los demás. Neftalí, aún joven, buscaba la aprobación de su padre y se esforzaba por destacar en las tareas diarias. En esas pequeñas acciones, Jacob veía un reflejo del carácter de Raquel: determinación, resiliencia y un deseo de ser reconocido. En las noches tranquilas, cuando el campamento dormía, Jacob solía llamar a Neftalí y a su hermano Dan para que lo acompañaran mientras cuidaba los rebaños. Allí, bajo el cielo estrellado, les contaba historias de sus propios días como pastor en la casa de Labán. Esas historias no solo eran una lección de vida, sino también una forma de fortalecer su relación con ellos, especialmente con Neftalí, quien escuchaba con atención cada palabra. Recuerda esto, hijo mío: Dios está con nosotros incluso en nuestras luchas. Tu nombre es un recordatorio de que en la lucha hay bendición, le dijo Jacob una noche, colocando su mano sobre el hombro de Neftalí. En los ojos de Jacob, Neftalí era más que un hijo, era una señal de esperanza. Cada vez que lo veía correr libremente entre los rebaños, esquivando los peligros y adaptándose al terreno, Jacob sentía una paz que a menudo escapaba de su vida. Ese niño, nacido de la lucha entre Raquel y Lea, era una promesa de que incluso en medio de las divisiones, la gracia de Dios podía manifestarse. Neftalí, aunque joven, percibía el cariño especial de su padre. Ese amor silencioso lo impulsaba a crecer con confianza, a pesar de las tensiones que lo rodeaban. En su corazón, sabía que su lugar en la familia no dependía de las rivalidades, sino del propósito mayor que Jacob veía en él. El campamento de Jacob era una mezcla vibrante de actividad, donde las tareas diarias y las tradiciones familiares se entrelazaban con una tensión constante. En medio de esta atmósfera crecían los 12 hijos de Jacob, cada uno formando su propia identidad mientras lidiaban con las dinámicas complejas de una familia numerosa. Para Neftalí, la vida entre sus hermanos era como caminar en un campo minado. Cada paso debía ser calculado para evitar conflictos abiertos, aunque estos parecían inevitables. Desde pequeño,
Neftalí aprendió que no todos los hermanos eran iguales a los ojos del campamento. Los hijos de Lea, liderados por Rubén, el primogénito, tenían una posición dominante. Su estatus como hijos de la primera esposa de Jacob les daba una autoridad implícita, y no dudaban en recordarlo a los demás. Gad y Aser, hijos de Zilpa, se mantenían al margen de las disputas, formando una alianza silenciosa entre ellos. Neftalí, junto a su hermano Dan, hijo también de Bila, ocupaba un lugar intermedio en esta dinámica. No pertenecía al grupo dominante de los hijos de Lea ni al círculo privilegiado de los hijos de Raquel, pero tampoco era completamente ignorado. Esto lo convertía en un observador astuto, capaz de moverse entre los diferentes grupos sin llamar demasiado la atención. Testigo de los celos hacia José. A medida que Neftalí crecía, los celos hacia José se volvieron imposibles de ignorar. No solo era el regalo de la túnica, sino también los sueños que José compartía con sus hermanos, visiones en las que él siempre ocupaba una posición superior. Rubén y Simeón eran los más vocales en su desdén, pero incluso los más callados, como Gad y Aser, no podían ocultar su molestia. Neftalí, aunque no participaba abiertamente en las discusiones, era testigo de las miradas cargadas de resentimiento y los murmullos que se intercambiaban en las noches alrededor del fuego. En más de una ocasión, escuchó a sus hermanos mayores planear formas de humillar a José, aunque nunca imaginó hasta dónde llegarían. Una tarde, mientras cuidaban los rebaños lejos del campamento, José llegó con noticias de su padre, luciendo su túnica como un estandarte. La tensión fue palpable. Rubén y Judá intercambiaron miradas, y Neftalí, aunque no entendía completamente lo que sucedía, sintió un nudo en el estómago. Algo estaba a punto de cambiar. Neftalí nunca mostró abiertamente hostilidad hacia José. Aunque entendía las frustraciones de sus hermanos mayores, también sentía una leve admiración por la confianza y la determinación de José. Sin embargo, sabía que su posición como hijo de Bila lo hacía vulnerable si tomaba partido en las disputas. Esto lo llevó a adoptar una postura de observador, manteniéndose en los márgenes de los conflictos sin intervenir directamente. Este papel de neutralidad no lo eximió del peso emocional de las rivalidades. En su corazón, Neftalí sentía la división de su familia como una carga constante, una lucha silenciosa que lo obligaba a cuestionar su lugar en el plan de Dios. Las tensiones que presenció entre sus hermanos no solo definieron su infancia, sino que también moldearon su carácter, enseñándole a moverse con astucia y a valorar la paz, aunque a menudo ésta parecía inalcanzable. Aunque los conflictos internos eran frecuentes, Neftalí también percibía un vínculo subyacente entre todos ellos, una conexión que provenía de su herencia común. En sus momentos más optimistas, soñaba con un día en el que sus hermanos pudieran superar sus diferencias y unirse como una familia verdaderamente bendecida. Sin embargo, mientras los celos hacia José crecían, Neftalí supo que ese sueño estaba más lejos que nunca. Neftalí, el ciervo libre. Neftalí corrió por las colinas que rodeaban el campamento de su padre Jacob, sus pies ágiles como los de un ciervo joven. Desde niño, había aprendido a moverse con rapidez, ya fuera para reunir el ganado o esquivar las disputas de sus hermanos mayores. La vida en el clan era complicada, llena de tensiones que surgían de ser uno de los 12 hijos de un padre con 4 mujeres. Un día, mientras ayudaba a Bila a cargar agua, su madre lo llamó aparte. «Hijo mío, nunca olvides que eres parte de algo más grande. Tu nombre significa lucha, y tu vida no será sencilla. Pero si aprendes a escuchar a Dios, tu lucha traerá frutos de bendición». Esas palabras lo acompañaron durante su juventud, especialmente cuando los conflictos en su familia alcanzaron un punto crítico con la preferencia de Jacob por José. Neftalí amaba a su hermano menor, pero no podía negar la incomodidad que la túnica multicolor provocaba en los demás. Cuando los hermanos conspiraron contra José, Neftalí se sintió atrapado. Aunque no lideró la acción, tampoco la detuvo. Durante años, el recuerdo de la venta de José lo atormentó, especialmente al ver la tristeza en los ojos de su padre.
Cuando el hambre golpeó la tierra, Neftalí viajó con sus hermanos a Egipto para buscar comida. Allí, se sorprendió al descubrir que el gobernador poderoso que tenían frente a ellos era su propio hermano José. Fue un momento de reconciliación y redención para todos, incluido Neftalí, quien juró nunca más ser espectador de la injusticia. La tribu en el desierto. Después de la muerte de Jacob, Neftalí se convirtió en el patriarca de su tribu. Durante la esclavitud en Egipto, la tribu de Neftalí mantuvo la esperanza viva, recordando las promesas de Dios. Neftalí, en su vejez, transmitió a sus descendientes las palabras de su padre Jacob: «Serás como un ciervo suelto». Les habló de libertad, agilidad y la gracia de Dios, características que debían guiar a su tribu. Durante el Éxodo, los hombres de Neftalí fueron conocidos por su velocidad y habilidad en la batalla. Cuando Moisés los organizó, se ubicaron al norte del campamento, vigilando los flancos más vulnerables. En el desierto, Neftalí vio cómo su tribu florecía a pesar de las dificultades, siempre moviéndose con la agilidad que Jacob había profetizado. Con el paso de los años, los descendientes de Neftalí se convirtieron en una tribu sólida y respetada dentro del pueblo de Israel. Cuando Moisés lideró a los israelitas fuera de Egipto, la tribu de Neftalí, con su herencia de agilidad y fuerza, tuvo un papel destacado en la travesía por el desierto y la organización del campamento. En el Éxodo, cada tribu tenía una posición designada en el campamento, reflejando tanto su número como su función en la comunidad. La tribu de Neftalí fue asignada al flanco norte del campamento, junto con las tribus de Dan y Aser. Este grupo formaba una especie de guardia del norte, protegiendo al pueblo de posibles ataques provenientes de esa dirección. Con una fuerza de 53,400 hombres en edad de luchar, la tribu de Neftalí representaba una fuerza considerable dentro del ejército de Israel. Su posición estratégica no solo destacaba su capacidad militar, sino también su agilidad y adaptabilidad, características que se asociaban con el legado de su patriarca. En las largas marchas, Neftalí destacó como una tribu capaz de movilizarse rápidamente, ya fuera para responder a un ataque o para asegurar el abastecimiento del campamento. Esta agilidad fue fundamental en los momentos de crisis, especialmente cuando el pueblo enfrentó enemigos como los amalecitas. El papel en la organización del campamento. La vida en el desierto no era solo una cuestión de supervivencia, también era un tiempo de preparación y orden. La tribu de Neftalí contribuyó significativamente a la organización del campamento, asegurándose de que el flanco norte estuviera siempre listo para cualquier eventualidad. Los líderes de la tribu trabajaron en estrecha colaboración con las otras tribus del Grupo Norte, formando un frente unido y eficiente. Además de su función militar, la tribu de Neftalí también era conocida por su devoción a las leyes y mandamientos entregados por Moisés. En los momentos de adoración y celebración, los miembros de la tribu se destacaban por su entusiasmo y su fe, recordando a los demás que la agilidad no era solo física, sino también espiritual. Un legado de gracia y fuerza. A lo largo del Éxodo, la tribu de Neftalí se consolidó como un grupo esencial dentro del pueblo de Israel. Su legado de gracia y fuerza, heredado de su patriarca, se manifestó en cada acción, desde la protección del campamento hasta su participación en las batallas y su devoción en los momentos de adoración. Para los descendientes de Neftalí, la travesía por el desierto no era solo un tiempo de prueba, sino una oportunidad para honrar el nombre de su tribu y su lugar en la promesa divina. La batalla de los hombres de Neftalí, valentía en el monte Tabor. En los días oscuros de los jueces, cuando Israel sufría bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán, el pueblo clamó al Señor por ayuda. La respuesta llegó en la figura de Débora, una profetisa y jueza cuya sabiduría y fe la convirtieron en un faro de esperanza. Entre las muchas tribus de Israel, Débora miró hacia la tribu de Neftalí, confiando en su valentía y lealtad para liderar la lucha por la libertad. Débora llamó a Barak, un líder militar de la tribu de Neftalí,
y le dio un mandato claro: reunir a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y prepararse para la batalla en el monte Tabor. Esta elección no fue accidental. Los hombres de Neftalí, herederos de una tradición de agilidad y fuerza, eran conocidos por su habilidad en combate y su disposición a obedecer el llamado divino, incluso frente a enemigos poderosos. El monte Tabor. Preparativos para la batalla. El monte Tabor, una elevación imponente en el valle de Jezreel, se convirtió en el escenario de los preparativos. Desde allí, los hombres de Neftalí y Zabulón podían observar el vasto ejército de Sísara, comandante de Jabín, que descendía sobre ellos con 900 carros de hierro, una fuerza aterradora en aquella época. Barak, aunque valiente, dudaba de su capacidad para liderar una batalla contra un enemigo tan formidable. Pero Débora, con su fe inquebrantable, lo fortaleció con palabras que resonaron como un mandato divino. ¿No te ha dicho el Señor, el Dios de Israel, que Él entregará a Sísara en tus manos? Ve, porque este día el Señor luchará por ti. Fue esa confianza, combinada con la fe de Débora, lo que finalmente convenció a Barak de avanzar. Pero Débora, comprendiendo la fragilidad humana de su líder, le advirtió que, aunque la victoria sería suya, la gloria sería entregada a una mujer, prediciendo así la participación decisiva de Jael, quien más tarde acabaría con Sísara. Cuando llegó el momento, Barak lideró a los 10,000 hombres desde la cima del monte Tabor hacia el campo de batalla. Los hombres de Neftalí descendieron con determinación, armados no solo con armas, sino con una fe inquebrantable en la promesa de Dios. En ese preciso instante, una tormenta sobrenatural se desató. Los cielos se oscurecieron y la lluvia torrencial convirtió el campo de batalla en un lodazal. Los carros de hierro de Sísara, diseñados para dominar en terrenos firmes, quedaron atrapados en el barro, volviéndose inútiles. Los hombres de Sísara, desorientados y aterrorizados, fueron incapaces de mantener su formación. Aprovechando el caos, los hombres de Neftalí y Zabulón lucharon con una ferocidad que sorprendió incluso a sus enemigos. Sus espadas brillaban en la lluvia, y sus gritos de batalla resonaban como truenos en el valle. Cada golpe asestado era un recordatorio de la promesa divina que los había llevado hasta allí. Sísara, viendo su ejército desmoronarse, abandonó su carro y huyó a pie, buscando refugio en la tienda de Jael, la esposa de Heber el ceneo. Allí encontró su final. Jael, con astucia y valentía, lo mató mientras dormía, cumpliendo la profecía de Débora de que la gloria de la victoria recaería en manos de una mujer. La victoria en el monte Tabor no solo liberó a Israel de la opresión de Jabín, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia de la nación. Fue un testimonio del poder de Dios y de la valentía de los hombres de Neftalí y Zabulón, quienes, bajo la guía de Débora y Barak, enfrentaron lo imposible y salieron victoriosos. Los descendientes de Neftalí, fortalecidos por esta victoria, continuaron honrando el legado de su patriarca. La agilidad y gracia de un ciervo suelto, como Jacob había profetizado, se manifestaron en su disposición para obedecer el llamado de Dios y luchar por la libertad de su pueblo. Bendición final de Moisés. Antes de su muerte, Moisés pronunció una bendición sobre cada una de las tribus de Israel. En Deuteronomio, al bendecir a la tribu de Neftalí, Moisés dijo: Neftalí se saciará de favor y estará lleno de la bendición del Señor. Tomará posesión del occidente y del sur. Esta bendición no solo reflejaba el favor divino sobre la tribu de Neftalí, sino también su destino de prosperidad. La tribu recibió una porción de tierra fértil al norte de Israel, que incluía el área alrededor del mar de Galilea y partes del valle del Jordán. Este territorio era rico en recursos naturales, con tierras ideales para la agricultura y acceso a rutas comerciales, lo que aseguraba la prosperidad de la tribu. La herencia de Neftalí. El territorio de Neftalí, situado en una región estratégica, se convirtió en un lugar clave en la historia de Israel. Desde allí, los descendientes de Neftalí continuaron desempeñando un papel crucial en la defensa y el desarrollo de la nación.
Además, su territorio se asoció con eventos importantes en la narrativa bíblica, como el ministerio de Jesús siglos después, ya que gran parte de su obra tuvo lugar en la región de Galilea, incluida la tierra que pertenecía a la tribu de Neftalí. La tribu de Neftalí dejó un legado que se destacó por su valentía en la batalla y su fe inquebrantable en las promesas de Dios. Desde su papel en la victoria contra Sísara hasta la prosperidad de su territorio, los descendientes de Neftalí demostraron que las bendiciones pronunciadas por Jacob y Moisés sobre su patriarca se cumplieron de manera poderosa. Neftalí, descrito por Jacob como un ciervo suelto que pronuncia palabras hermosas, Génesis 49, 21, vivió en su descendencia como una tribu ágil, fuerte y llena de gracia divina, dejando una marca imborrable en la historia de Israel. Siglos después, los descendientes de Neftalí lucharon bajo el liderazgo de Débora, la profetisa. Inspirados por el legado de su patriarca, los hombres de Neftalí combatieron con valentía contra Sísara, trayendo victoria a Israel. Cuando Josué distribuyó la tierra prometida, la tribu de Neftalí recibió una región fértil al norte, junto al mar de Galilea. Allí, cumplieron la bendición de Moisés. Neftalí se saciará de favor. Desde su tierra, los descendientes de Neftalí continuaron sirviendo a Dios y a su pueblo, portando siempre la memoria de un hombre que aprendió a superar las luchas con fe y Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. agilidad.